Bienvenido, Sebastián. Vamos a presentar también a Vasco Macías. Él es fundador de la primera planta de ovoproductos en el Perú en el año 1997, fundador y presidente del grupo Alimenta, el cual agrupa empresas de innovación en alimentos con presencia en América Latina y Asia. Además es director de La Calera y miembro del Consejo Consultivo del Programa Mundial de Alimentos. Muy bienvenido, ya nos ha acompañado el día de ayer. Celestina Brenes, por su parte, es especialista en bioeconomía de la cooperación internacional en ICA. Fue seleccionada para el primer comité de inversión en bioeconomía de Costa Rica como una de las 50 jóvenes mujeres líderes del país. Celestina, bienvenida también. Jorge Raigada es agroproductor con experiencia en manejo de desarrollo orgánico de los cultivos. Se encuentra promoviendo la investigación y en el desarrollo de soluciones tecnológicas para la descontaminación de los ríos portadores de desechos mineros, desalinización de las aguas del pleamar y el mejoramiento de suelos mediante biochar. Bienvenido, Jorge. Gracias por estar. Y Vitze Brum, por su parte, es director de innovación de Durablis, líder de negocios para Inspiratus Technologies en Europa y América. Ha trabajado en el sector de la agricultura regenerativa durante más de 15 años como consultor técnico y gerente. Miembro actual del directorio y cofundador de Adisawa, una plataforma para el desarrollo y la certificación de programas para pequeños productores del sector hortícola guatemalteco. Vitze, bienvenido, muchas gracias. Y ahora sí, con un aplauso vamos a recibir a Sebastián Saveris, nuestro moderador. Adelante. Buenos días, señores, señoras. Voy a empezar con una mala noticia. La mala noticia es que la Tierra algún día va a desaparecer. Y no va a desaparecer por falta de recursos, sino por excedente de recursos. Y eso es debido a la misma estrella que nos da hoy la vida, el Sol. Y para poner las cosas en perspectiva, quisiera hacer un ejercicio de imaginación. Imagínense que toda la energía del Sol representa todo este edificio, que son aproximadamente 100.000 metros cúbicos. Imagínense que la energía del Sol es toda esa cantidad. De esa cantidad, ¿cuánto llega a la Tierra? El volumen de esa botella. Aproximadamente 2 millones de veces menos. Y de esa cantidad, ¿cuánto consumimos nosotros los humanos? Esa gotita. Entonces, la cantidad de energía que llega a la Tierra es inmensa. Pero seguimos hablando de escasez de agua, escasez de comida, escasez de recursos, degradación de suelos, cuando hay tal abundancia que está alrededor de nosotros. Entonces, la pregunta es si realmente podemos aprovechar toda esta energía. Y si bien es cierto, nosotros consumimos una gota, hay algunos organismos que están captando esta cantidad, 100 veces más. Y esos organismos son las plantas. Es cierto, hace 3.5 mil millones de años, las plantas capturan 100 veces más energía cada año y lo almacenan. Y esas plantas básicamente tienen dos funciones. Y esa función es aprovechar la energía del sol. Primero, son paneles solares, captan la energía. Y segundo, son fábricas químicas que convierten esa energía
en algo utilizable. Cuando nosotros hablamos de aprovechar esa energía y esa tremenda abundancia, es que hemos empezado a hablar de la economía del carbono. Pero es una economía que en sí tiene que ver con lo que nos da la naturaleza, la bioeconomía, la economía regenerativa, la sostenibilidad. Y en ese contexto, nosotros hemos pensado en cómo nosotros podemos aprovechar esa nueva economía con un pequeño video de 2 minutos. We all know that carbon dioxide is a problem. But what if we can make it be the solution? Carbon economy isn't just about offsets. It's about transformation. It's about turning waste into wealth. It's about turning carbon into a catalyst for regeneration. At Asperatus Technologies, we are part of a movement that makes carbon removal real. We make sure it's quantifiable, it's traceable, and it's durable, so it becomes a solution for the long term. We work with agricultural residues, or parts of biomass that most systems discard. And through advanced pyrolysis, we turn it into biochar, a stable form of carbon that stays locked in the soil for centuries. But the benefits don't stop there. Biochar in itself is a very interesting material that helps to improve agricultural soils. It has many properties that improve the characteristics of soil. It improves the water holding capacity, for example, and all of that leads to improved crop yields in many places. In addition, it can even be used to reduce problems with heavy metal toxicity in some soils, which is a real problem in Peru. The heat through pyrolysis can generate renewable energy. The carbon itself can enhance building materials, cement, concretes, asphalt. Biochar can make these materials stronger and, of course, more sustainable. We can even go one step further and think of more advanced materials such as activated carbon and graphene. All in all, biochar is a very versatile material with many benefits across the board. So here's the truth. Most agro-industrial operations only use an average of 5% of the total biomass they produce to actually create value. The carbon economy takes advantage of all of it, which leads to an increase of farmer income and also an increase of resilience of farming systems because you have multiple sources of income. So this isn't just about doing good. It's about creating a future where regeneration becomes the norm. So carbon credits, when produced using a method which is backed by science and supported by a monitoring system that ensures their integrity and quality, really is a tool for change. And we make sure that our carbon credits come from places that really need them. Farms, forests, communities with full traceability. We are not alone in this. We are not alone in this, and that is a very good thing, because carbon economy is not a race. It's a revolution that requires thousands of positive initiatives. Ours is one of them. It's grounded, it's scalable, and it's already changing lives. We are Inspiratus Technologies. We are Asperatus Technologies, and we are leading the way into a new carbon economy. Entonces, lo que nosotros queremos traer hoy en la conversación con el estimado panel que hemos podido juntar es que los recursos están disponibles, están abundantemente presentes, pero el tema es de aprovecharlos. Y estamos imaginándonos un futuro donde empezamos a juntar a todos los actores que se pueden organizar de tal forma para aprovechar no el 1%, no el 5%, sino el 100% de los recursos que nos da la naturaleza, sin poder terminar de vaciar lo que las tierras nos tienen para ofrecer, en un sistema donde terminamos siendo mucho más eficientes. Y vamos a entender un poco cómo cada uno de nuestros estimados colegas puede contribuir en eso, pero una de las formas, entre otros, es lo que nuestra empresa está haciendo
aprovechar los residuos y convertirlos en productos utilizables. En vez de quemarlos, transformarlos en biocarbón, bioaceite, energía renovable y que luego a su vez se pueden aplicar al suelo, mejorar las enmiendas, generar bonos de carbono y ser una estrategia para mitigar el cambio climático. Entonces, en ese aspecto, nosotros hemos trabajado en ese sector hace muchos años y estamos hoy día queriendo compartir con representantes de distintos sectores, tanto políticos, que sociales, que empresariales y expertos, para reflexionar sobre cuáles son las estrategias necesarias para desatar y desencadenar esa tremenda oportunidad. Entonces, tengo el gran gusto hoy día de estar con Vasco Macías, experto en el sector agroindustrial peruano y especialmente dedicado a la regeneración de los suelos, Jorge Raigada, fundador de Perú Justo Orgánico, con un enfoque importante de cómo podemos incluir a los más débiles, Wietse Vroom, representante tecnológico de nuestra empresa dedicada a la certificación, bonos de carbono y mercado del carbono, y Cecilia, especialista en bioeconomía en IICA. Con eso, la idea es de intercambiar sobre cuáles son las oportunidades y soluciones que tenemos en esa nueva economía del carbono. Entonces, vamos a empezar con un par de preguntas que voy a hacer al estimado panel. Y la primera sería preguntar y reflexionar un poco de cuál sería el cambio más urgente que tenemos que tener para cambiar la mentalidad o la práctica actual para que los problemas de la agricultura no terminan siendo problemas, sino oportunidades, donde residuos terminan siendo ingresos y cómo podemos eficientizar mucho más esos recursos. Voy a empezar con Vasco, que sé que tiene una visión muy clara de cómo hacer esa disponibilidad de recursos más eficientes y cuáles son ahí las oportunidades. Vasco. Gracias, Sebastián. Se puede hablar mucho de esto, pero para ser concreto, creo que lo primero que tenemos que darnos cuenta es que los sistemas siempre se tienden al balance, pero en los últimos quizás 50 o 60 años hemos estado a nivel mundial desbalanceados por una cantidad de energía muy barata. En los años 60 accedimos a energía barata, fertilizantes baratos, dijimos ya está, solucionamos el problema de la alimentación con fertilizantes baratos, pero sin darnos cuenta que eso desbalancea mucho del sistema. Yo lo veo como un joven que de pronto se da cuenta que tiene fuerza y hace bulla y hace fiesta hasta altas horas de la noche sin darse cuenta que está perjudicando a los vecinos. De alguna manera tenemos que madurar como humanos y decir, ya, tengo fuerza, pero tengo que balancearme con el resto del sistema. Y ese balance puede hacer que revirtamos lo que hemos hecho en estos 60 años de generar emisiones por utilizar fertilizantes sintéticos baratos y entender, es un poquito más de trabajo, pero entender el sistema, cómo funciona la naturaleza y mediante una agricultura que esté balanceada, recapturar buena parte de ese carbono que se ha emitido y entrar en balance. Gracias. Interesante. Tal vez en esa misma pregunta quería consultar con Jorge, que ha estado bastante dedicado también a la inclusión del más débil del eslabón. Jorge, ¿cómo consideras que deberíamos cambiar el sistema actual justamente para incorporar al actor más débil hoy día en esos sistemas agrícolas? Sí, yo creo que hasta ahora hemos estado viviendo el paradigma de que la economía agraria es filosofía, ¿no? Cuando quieres avanzar y desarrollarla, ¿no? O sea, quiero una agricultura pura, orgánica, sin entender lo que dice Vasco, que equilibrando los protocolos del manejo agronómico hacemos riqueza. Y la riqueza es sustentable, que es lo más importante. En el caso que nosotros venimos trabajando, por ejemplo, la mayor cantidad de productores, pequeños productores, muchos en la sierra sobre todo, no han accedido
a la implementación de químicos, muchas veces no es porque no lo tengan, o mejor dicho, no es porque no lo sepan adquirir. Al no poderlo adquirir, han generado, ¿no?, actividades que hoy día, por ejemplo, en el caso del café, la mayoría certifica como orgánico el café. En el banano, la mayoría certifica como orgánico el banano. Vamos a una unidad como estas, el problema está perfecto, tienes un equilibrio bien manejado, pero sin entenderlo. Las propuestas que ahora estamos haciendo a partir de la economía del carbón, la captación de energía, la sujeción en los suelos y la incorporación de esta energía a la productividad, le da un nuevo valor ya a la unidad económica. Y es aquí donde tenemos que poner el sentido. Esta no es filosofía, inversión y por lo tanto rentabilidad, ¿no? Gracias, Jorge. Creo que para ahí, del lado también de influencia política, sería muy interesante entender la opinión de Celestina, que trabaja para el EICA, especialmente en esas políticas dedicadas a la bioeconomía. A ver qué nos cuentas, qué cambios más urgentes ves tú que tenemos que generar para ir en esa dirección. Gracias por la pregunta. En realidad, nosotros hemos reflexionado mucho cómo poder hacer una política pública de incidencia. En ese sentido, la cooperación internacional también se ha transformado. Y para esa transformación lo que hemos hecho es trabajar en lo que nosotros hemos denominado acciones colectivas. Las acciones colectivas como tal constituyen a diferentes actores de una temática en particular. Nosotros actualmente en el programa tenemos 3. La plataforma hemisférica de bioinsumos, la cual abarca desde sistemas de investigación, innovación, actores del gobierno y sector internacional. Por ejemplo, tenemos la Coalición Panamericana de Biocombustibles Líquidos, la cual se encarga de abordar toda la cadena de producción y toda la escala en el tema de la producción de biocombustibles. Y justamente poder tener esta cantidad de actores involucrados en un mismo sector, hablando, conociendo sus necesidades desde diferentes puntos de vista, es lo que nos permite llegar a decirle a los gobiernos: hey, esto es la información que hemos recopilado, no de un solo país, de diferentes países, no de un solo sector, de diferentes sectores, y poder dar un input que en realidad, si no estuviera la cooperación internacional, sería muy complicado de recopilar, porque estamos hablando de diferentes puntos de vista, nacionalidades y sectores sobre la mesa para una formulación de política pública que resuelva necesidades o posibles ventajas o oportunidades de mejora en la realidad. Gracias. Ivica, yo sé que tú has trabajado mucho con pequeños agricultores, grandes empresas, y ahora especializándote en todos esos nuevos mercados de carbono. ¿Cuál es tu impresión del cambio más urgente que tenemos que generar? Bueno, gracias por la pregunta. Para mí, si me preguntas lo más urgente, yo diría dejar de quemar la biomasa, los residuos agrícolas, ¿no? Cada vez que viajamos por Piura para visitar las operaciones que tenemos ahí, me duele la alma ver los campos quemando después de la cosecha. Aparte de la contaminación del aire que esto genera, me parece un desperdicio enorme de un recurso que tiene mucho valor. Sebastián, empezaste a explicar el trabajo que hacen todas las plantitas, capturando CO2 de la atmósfera, combinándolo con agua, con la energía del sol para producir celulosa, lignina, azúcares, proteínas. Un trabajo enorme, es un servicio donde está fallando un poco el micrófono, ¿no? Ya. Las plantas nos están haciendo un favor enorme y realmente sería una lástima no aprovechar de ese recurso, ese material que tenemos ahí. Entonces, combinado con un reconocimiento del valor que representa el mercado de los bonos de carbono, abren oportunidades importantes. Cuando hablaste sobre la economía de carbono, creo que estamos viendo cómo podemos crear valor de algo que considerábamos un desecho, un residuo, de muchas maneras. Y eso realmente no depende de subsidios, no depende de, bueno,
filantropía, por decirlo así. El mercado de bonos de carbono realmente tiene un interés en limpiar la atmósfera de las cantidades de CO2 que ya tenemos ahí en el aire, ¿no? Que lo que ya emitimos y lo que continuamos emitiendo en los próximos años hasta que lleguemos a una economía net zero, como dicen en inglés, que tiene 0 emisiones de efecto invernadero. Y este valor que representa el bono de carbono es una oportunidad enorme para ahora explorar oportunidades de aprovechar esa biomasa, de crear valor y de invertir en proyectos, en equipos, en infraestructura que seguramente en unos 5 o 10 años ni necesitan este insumo, este ingreso, perdón, mejor dicho. Pero ahora sí te permiten encontrar valor en algo que antes no tenía, o no tan fácilmente por lo menos. Claro, y creo que ahí ya tocaste gran parte de la segunda pregunta, de cómo podemos convertir eso en una oportunidad real. Es cierto que las plantas capturan tanto dióxido de carbono que termina siendo parte de los objetivos para decarbonizar la atmósfera y parar y revertir el cambio climático. Yo sé que cada uno de ustedes tiene soluciones y oportunidades reales. Vasco, cuéntanos cómo tú conviertes ese discurso en algo real para el productor agrícola pequeño, mediano y grande desde Grupo Alimenta y los emprendimientos que tú tienes. Sí, frente al concepto es, si las cosas funcionan de una manera hoy, es porque hay una base económica que la respalda. Es barato comprar fertilizantes de una manera, es barato hacer las cosas de una manera. No podemos pretender que la gente cambie de un modelo no sostenible a un modelo sostenible porque va a ser bueno para el planeta o porque por favor cambia, sino le tiene que hacer sentido económico. Entonces, ir a decirle, no, usa menos nitratos porque están contaminando el río, eso no va a funcionar. Lo que nosotros hemos buscado hacer es desarrollar fertilizantes que cuesten lo mismo o menos y que produzcan más. Es decir, a través de la tecnología, buscar una solución que haga sentido. Si a eso adicionalmente se le suma incentivos como los bonos de carbono, si a eso adicionalmente se le suma regulación para algún tipo de control, esas tres cosas sumadas pueden hacer una transformación importante. Pero solamente ir a decir, por favor, gente, cambien, no va a funcionar. Hay que cambiar la esencia económica del modelo, ¿no? Tecnología para permitir que todo sea más eficiente, regulación, sí, y incentivos. Las tres cosas sumadas definitivamente hay casos de éxito anteriores, como la reducción del ozono, de los gases de efecto, los CFCs, en donde esas tres cosas estuvieron involucradas. Nosotros estamos participando básicamente desde el lado de la tecnología, hacer que las cosas, que los fertilizantes puedan ser más eficientes. Pero según ti, ¿ya existen las tecnologías para generar todo este cambio o todavía falta desarrollarlas? Ya existen, no necesitamos inventar nada nuevo. Las tecnologías existen y están disponibles. Lo que tenemos que hacer es ir y usarlas y ser los pioneros en usarlas, y los pioneros siempre tienen ventaja. Perfecto, gracias. Misma pregunta, Jorge, para ti, ¿qué desde tu organización ejemplos prácticos y oportunidades reales ven con los productores? Yo sé que tienes un cariño especial para los más débiles, para convertir esa oportunidad en algo real. Voy a tratar de resumir un extraordinario ejemplo que estamos ya en desarrollo. Hace un año acudimos a Ferreñafe. Ferreñafe tenía un gran problema. 7.000 hectáreas de pequeños agricultores no tenían, obviamente por la incapacidad de Pomalca, Tumán, ingenios antiguos, de incorporar su caña al proceso productivo. Y estaban expuestos a que la intermediación financiera les pusiera el precio muy por debajo, inclusive sus costos, ¿no? Regulada una tonelada de caña en ese momento por el Estado y por el Consejo de Perú Caña, 135 soles, ellos están recibiendo 80 soles. Obviamente el conflicto social estaba germinando.
Cuando fuimos a Ferreñafe, pudimos hacerles notar que ellos tenían activos que no capitalizaban. Y el primer activo era la broza de la caña en el suelo, que en vez de utilizarla y capitalizarla, la quemaban. Al quemarla, generaban obviamente efectos en el medio ambiente, pero sobre todo quemaban algo mejor, la vida del suelo. Por lo tanto, las productividades con ese protocolo de cultivo venían degenerándose. Campos que habían producido 160 toneladas hace 15 años, hoy estaban en 80, 90 toneladas. Razonamos con ellos, hoy día, en este momento, ya son una asociación. Estamos negociando con Agroolmos la venta directa y en verde de la caña. Los estamos ayudando con la cosecha mecanizada y en primer lugar ahí ya tienen 12 a 20% de recuperación de la producción de caña, porque al quemarla pierden producción y pierden azúcar. Por lo tanto, recogiendo la caña en verde y vendiéndola directamente, están ganando un 20 a 25% de mayor ingreso. Agroolmos, al no quemar la caña, ellos la va a poder certificar por contenido de azúcar, van a tener un mejor precio. Sin embargo, al no quemarla, estamos también ayudándolos a construir otra planta de biochar y convertir ese activo biológico en un insumo de producción, ¿no? Entonces, ellos al tener asociado con nosotros, ahí estamos con Sebastián Socios, van a tener una participación de 50-60% de esa inversión por hectárea. Si desarrollamos eficientemente la cosecha, tal como está la productividad, ellos tendrían un mayor ingreso por hectárea de no menos de $3,000. Con $3,000 ellos han superado 3 veces el ingreso actual en venta, solo por capitalizar el activo biológico y no generar la ruina que significa quemar ese activo, ¿no? Ese es un ejemplo concreto. Como arroz, cascarilla de café, de cacao, desechos del mango. En Piura se pierde no menos del 38% del mango en el suelo. Yo tengo un familiar que prefiere darle el mango a las vacas que venderlo. Este año ha estado 20 centavos. Si todo eso lo llevamos al desarrollo de la economía circular, aprovechando los activos para su transformación en muchos subproductos, obviamente el pequeño agricultor va a tener muchísimo más renta que el actual. Este es un ejemplo concreto. Gracias, Jorge. Y también ahí me interesa, Celestina, desde la política pública, tal vez que tú nos des un ejemplo de cómo se ha podido concretizar y que de una vez puedas tejer a lo que quería preguntar como tercera pregunta, ¿cómo hacemos para que aceleremos esa transición? Porque ejemplos hay varios, pero ¿cuáles son para ti los puntos más importantes para ya no ir de manera secuencial, sino exponencial? ¿Y cuál es tu llamada de acción desde tu posición en IICA? Bueno, de nuevo, gracias por la pregunta. Una de las cosas que nosotros hemos descubierto es que efectivamente la formulación de política pública tiene que ser el pilar, pero tiene que estar acompañada también de asesoría técnica. ¿Esto qué significa? Que no es solamente tener la reunión con el ministro o los viceministros, sino también asesorar a aquellos cargos directivos y ejecutivos que son los que van a continuar después de cada gestión, después de cada administración, después de cada presidencia. Es decir, son estas personas las que al final del día van a permitir continuidad en el proyecto. Es por eso que la forma en la que una política pública puede llegar a ser efectiva en Latinoamérica específicamente, no solamente requiere la formulación de la política per se, requiere la capacitación específica de todas las personas funcionarias públicas que le van a dar el acompañamiento necesario. En este caso,
para mí eso es una de las grandes cosas que efectivamente hay que trabajar en doble vía, siempre de mano de la formulación de pública, la asesoría técnica y tener en cuenta que para poder generar una incidencia como actor no se puede trabajar solo. Estamos en un momento donde es necesario generar alianzas públicas, privadas. Si yo soy un pequeño agricultor, es necesario empezar a vincularme con organizaciones que puedan representar mis intereses en otros espacios. Esto es importante. El mundo hoy nos requiere básicamente asociatividad, porque nuestros intereses necesitan ser aglomerados para poder ser canalizados de alguna u otra manera. Y finalmente, el call to action es empezar a hacer las cosas ya. Es momento para, además de tener reuniones, además de hacer proyectos, empezar a tomar las decisiones desde el aparato público para que se traduzcan en momentos específicos en la Asamblea o en los países con políticas públicas ya dictaminadas, ya decretadas y apoyos específicos para que estas políticas públicas tengan partidas presupuestarias y personal que las alimente durante diferentes administraciones. Bueno, ahí te voy a tomar la palabra porque, como tú sabes, en nuestro país a veces buscamos un poquito más de estabilidad política y llamamos obviamente a ICA de apoyar al sector privado a presentar esa proyección al sector público para que en el hipotético caso que hayan cambios frecuentes, igual el aparato técnico esté bien entrenado y capacitado y que pese a que hayan cambios arriba, pero que los funcionarios, que realmente son los que lo hacen todos los días, puedan avanzar en esa dirección. Y ahí obviamente contamos con ustedes. Vasco, yo sé que tú también tienes muy claro cómo quieres transicionar hacia esa agricultura 2.0 y 3.0. ¿Cuál es tu llamado a acción para el sector agrícola para convertir eso en una realidad? Bueno, el llamado a la acción más simple es, si tienes residuos, tienes valor. Nosotros en la producción de huevos en La Calera tenemos el estiércol, hoy lo tenemos puesto en valor. Si alguien produce caña o palma, tiene residuos. No, eso no es mi problema, yo me enfoco en la venta de azúcar, yo me enfoco en la venta de aceite. Si tienes residuos, tienes valor. Y por otro lado, sabemos que la agricultura sube y baja los precios. Quien tiene manejado bien sus residuos, no solamente tiene una mejor, vamos a decir, imagen ambiental, sino que tiene un ingreso adicional que lo va a hacer resiliente en los momentos cuando los precios bajan. Y hoy las tecnologías están para que la disposición de residuos no sea un costo, sino que sea un ingreso. Entonces, hay que tener dos dedos de frente simplemente y decir, oye, ok, ¿qué tecnología hay? ¿Cómo lo pongo en valor hoy? ¿Cómo me pongo en acción hoy? Y por otro lado, si soy un agricultor, tengo que estar pensando que hay una tremenda oportunidad en hacer eficiente la producción desde el suelo. ¿Cómo me uno a la vida? ¿Cómo me alineo a lo que la naturaleza ha funcionado durante miles de millones de años? En vez de estar tratando de hacer una agricultura solamente química. Eso para mí son las dos llamadas a despertar. Grandes oportunidades. Gracias. Y me sigo en esa línea de pensamiento. No sé si ustedes conocen el concepto de la mimicracia, que es, si tienes un problema, resuélvelo mirando a la naturaleza. Dense cuenta que en la naturaleza no existe el concepto de residuo. Son productos y subproductos que van transformando y terminan siendo el insumo para otros. No hay desechos, porque una planta que bota una hoja termina siendo alimento para la bacteria que alimenta otra vez a la planta en un ciclo de la vida. Entonces, tal vez deberíamos dejar de usar las palabras desechos o residuos, sino en oportunidades que debemos aprovechar en su totalidad. Ahí, Wietse, yo sé también que estás bastante metido en las políticas internacionales que deberían soportar esa transición hacia esta economía del carbono. ¿Cuáles son para ti las acciones más urgentes que tomar para no empezar, porque ya ha empezado, pero más que todo acelerar esa transición?
Es una buena pregunta. Para empezar, me da mucho placer ver que un país como el Perú, que realmente históricamente ha contribuido muy poco al cambio climático, si no se ve enfrentado con los efectos mucho más fuertes que otros países en el mundo, ahora también tiene una clave en mano para contribuir un montón a la solución, remoción de carbono de la atmósfera y así bajando la velocidad del cambio climático. Creo que desde la Unión Europea hay interés en apoyar, y también otros países desarrollados, en apoyar a nivel internacional estos cambios, tanto para reducir emisiones como proyectos para la captura de carbono, que es un tema inherente casi en la economía de carbono que estamos discutiendo acá. Para Perú y los políticos, creo que hay mucho que podemos hacer para tener más conciencia sobre lo que dijo Vasco, ¿no? Residuos no existen, todo lo que consideramos un residuo, que es biomasa, realmente representa valor, aprovechémoslo. Pero también identifiquemos. Es casi chistoso ver lo que hemos visto en varios casos, que muchos productores ni cuenta se dan de las cantidades de biomasa que producen por hectárea. Lo tienden a subestimar tremendamente. También el tema de alianzas, ya fue mencionado varias veces. Lo que nosotros vemos es que tecnología no es el cuello de botella. Vasco, también ya lo mencionaste. Realmente es el diseño de un proyecto con los proveedores y los actores que logran aprovechar los diferentes coproductos en una economía de carbono. Y para tal vez terminar, creo que aprovechar el potencial de, por ejemplo, la producción de biocarbón o biochar, como dicen en inglés, para los objetivos en cuanto a acción climática en Perú, es importante reconocer esas metodologías y tener un marco regulatorio para tomarlos en cuenta en la contabilidad de emisiones de gases de efecto invernadero y remociones y captura de carbono a nivel nacional y luego también tenerlo reconocido a nivel internacional, porque son aportes o contribuciones que el país puede hacer a revertir el cambio climático y hoy en día aún no están suficientemente reconocidos. Gracias. De verdad muy interesante cómo todo está cambiando y tenemos el potencial para acelerarlo. Koki, ¿qué decisión podría tomar hoy un líder político para acelerar esa transición hacia una economía regenerativa? Bueno, aquí viene el valor de la verdad. Personalmente pienso que la clase política peruana no está preparada para tomar la bandera de estos avances. O sea, está claro, estamos ahora esperando la posibilidad de que aprueben la ley agraria, que aquí con muchos de ustedes hemos trabajado durante 4 años, y no se suscita, porque no hay el interés. Frente a eso, yo creo que nuestro liderazgo es importante. Yo creo que este panel, muchos asistentes, Chinecas, Chaimochic, veo acá varios productores, Alejandro, ejemplos de que sí lo estamos haciendo. Yo ayer escuché a Vasco, y Vasco remontó una historia sistemática y sistematizada de 60 años de experiencia de una nueva agricultura. Una foto del año 50, cuando su padre, en pleno desierto, siembra el cactus para sacar, me imagino, Bueno, esas son historias que el Perú ya las tiene. Las tiene Chanchamayo con el café, las tiene Sandia con la quinoa, y creo que los productores, y en ferias como esta, estamos refrendando nuestra capacidad de gestionar y liderar. Creo que cada uno en su territorio debe convocarse como institución y manejar sus territorios. La fuerza de este proceso va a permitir que finalmente la clase política regrese a mirarnos e institucionalice nuevas arquitecturas legales. El mundo de Europa lo siente, lo ve. Dinamarca es impresionante, ha reestructurado su constitución para darnos este apoyo. En el Perú tenemos que procesarlo, somos los líderes y así tenemos que vernos.
Liderazgo no significa presunción, significa responsabilidad. Como líderes somos responsables de que estos procesos vayan escalando hasta permitirnos transferirlos a toda la sociedad productora. Esa es mi propuesta. Gracias, Koki. Y quería resumir lo que los amigos han comentado en el panel con un ejemplo muy importante que, claro, como bien dice Celestina, debería haber una política pública que establece una ruta clara. Hay un país en el mundo que tiene ya un precedente de más de 50 años de una política pública clarísima y que lo proyectan a varios años, que es China. Ustedes dense cuenta que hoy día la capacidad instalada de energía solar en China es 2 veces más que la energía producida completa de Alemania, quinta economía en el mundo. China ya produce 2 veces más energía que Estados Unidos, con una economía que es el 60 o 70%, porque han establecido una política pública y eso hace que hoy día ustedes ven carros chinos y baterías chinas y todo lo demás. Obviamente el Perú tiene como oportunidad del recurso un clima extraordinario, abundancia de agua, abundancia de energía solar, casi cada clima en el planeta. Yo siempre digo, si algo crece en otra parte, en Perú crece mejor. Y todos los cultivos que pensamos que eran imposibles, al final alguien en el Perú los ha podido terminar de cultivar. Pero mi llamado hacia los empresarios sería, si vamos a esperar a que la clase política nos enseñe el camino, no vamos a avanzar. Y tenemos algunos casos muy claros de éxitos del sector privado, pero hay que tenderle la mano a la clase política para que vean, porque son cosas que ya no son como hace 40, 50 años, no es tan fácil. Entonces yo llamo a que los empresarios enseñen que tecnológicamente se puede, que podemos integrar al pequeño, que se puede establecer una política y extendamos la mano hacia la clase política para redactar nuevas leyes y para demostrar que se puede hacer. Porque de esa forma, si el Perú se posiciona en el escenario internacional, sí puede impactar la política pública internacional y ser un referente. Es un país lo suficientemente avanzado, con suficientes recursos para demostrarlo. Y en ese aspecto, nuestro compromiso, creo que de los 5 aquí en el escenario, es demostrar que esa economía regenerativa, esa bioeconomía y economía del carbono no es un sueño, es una realidad que no empieza ya, pero que ya ha empezado antes y que tienen todos obviamente el compromiso para seguirla acelerando por el bien del país y especialmente a todos los que lo necesitan. Muchas gracias y creo que tenemos tiempo tal vez para un par de preguntitas, si quieren, en el público, a los estimados panelistas. Aprovechen, señores y señoras. O no sé si hay que circular el micrófono. Si hay alguna pregunta, levanten la mano, no sean tímidos. Allá, por favor, acérquenos un micrófono al señor. Buenos días, o creo que ya buenas tardes. Felicitaciones a todo el panel por la brillante exposición que nos han dado. Mi pregunta sería para la representante del ICA. Soy Alfredo Trinidad, representante de la revista Agroperú Informa. Usted ha mencionado de que para realizar o lograr estos cambios se requieren de políticas públicas permanentes que sean aplicados en todas las entidades públicas
de tal forma que cuando hay cambio de un director o de funcionarios o de ministros o de gobierno, le den continuidad. Pero lamentablemente la experiencia que tenemos en el Perú es todo lo contrario. Entonces, ¿qué sugerencia usted podría hacer para que esto tenga un verdadero cambio en el futuro? Muchas gracias. Excelente pregunta. Celestina, a ver si nos iluminas. Muchas gracias por esa pregunta. Creo que esa pregunta no la hemos hecho cualquier persona que trabaje en política pública. ¿Cómo podemos sostener una iniciativa de este tipo cuando nos damos cuenta que nuestro sistema político en Latinoamérica enfrenta estas situaciones? Nosotros nos hemos dado cuenta que el sector privado en realidad resulta ser un gran aliado. ¿Por qué? Porque básicamente esta alianza con este tipo de sectores son los que van llevando de una u otra forma la innovación, abriendo el mercado, lo que hace que independientemente si el gobierno de turno estuvo o no involucrado en el proceso anterior donde se inició la política pública, cuando llega un nuevo gobierno y ve un sector público empoderado, con resultados en específico y ya con productos en el mercado, se da cuenta que vale la pena aprovecharla, esa oportunidad, porque también se convierte en una ganancia para su propia administración. Y de esa forma, de una manera, acortando el camino, por decirlo de alguna forma, es el sector privado que nos ha abierto las puertas para que gobiernos que no estuvieron involucrados en las primeras fases volteen las miradas y se involucren y nos den apoyo y continuidad. En resumen, señor, vamos a enseñarles el ejemplo, lo vamos a hacer nosotros y que luego nos sigan. Muchas gracias. Un fuerte aplauso para ellos. Los vamos a invitar al centro del escenario para una fotografía grupal, por favor. Les agradecemos por al centro, por favor, del escenario. Les agradecemos a todos por este tan interesante panel que hemos tenido con las reflexiones de cada uno de ellos desde los distintos ámbitos que representan.